Muy buenas noches, queridas amigas, queridos amigos, comenzando un programa más de Diálogo Franco. Quiero comenzar aclarando que por un motivo de extravío el libro del programa anterior que se había sorteado tenemos en canal, así que al que había ganado le pido por favor que pase por los estudios del Canal 9 para poder retirar su premio o se ponga en contacto con la producción. Me dice Cristian que se le va a entregar 2 libros por la demora, así que salió ganando el amigo Candia, creo que es el apellido. En segundo lugar, quiero agradecer públicamente a la gente de Indalco. Estuve en la fiesta de pioneros, me atendió Ángela muy bien, así que si no estoy confundido, el nombre es Ángela. Le agradezco de corazón por la gentileza y por la buena atención. Una bota espectacular que seguro le va a gustar también a nuestro presidente. ¿Qué tal, presidente? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Federico? ¿Cómo estás, presidente? Un gusto saludarte, muchas gracias. Daniel Prieto es presidente de la Rural del Paraguay y bueno, estaba hablando de una bota muy cómoda en la Expo Pionero que me vendieron la gente. Me quedó muy bien, entre paréntesis, y tengo que comprarla ahora a mi señora otro. Me parece muy bien. Y tenés que ir practicando ya con la bota. ¿Quién sabe? Dentro de poco te tenemos en el gremio también. No. Lejos del gremio. Lejos del gremio. No. ¿Conocés esos dibujos indio, ganado? Ni eso tengo, le dejé todo a mi nieto. Nosotros tenemos una pequeña quinta en Zapucay y solemos irnos, pero no sin ganado, ¿verdad? Totalmente de uso así de distracción nada más. Bueno, estamos con Daniel Prieto, cerrista fanático. Yo estaba seguro que era asesor jurídico de Cerro, me dijiste que sos veterinario. Sí, así es. Y actualmente presidente de la Asociación Rural del Paraguay. Dani, nos interesa compartir contigo en estos minutos de diálogo franco tus reflexiones respecto al estatus de la carne paraguaya. Ha logrado posicionarse muy bien, está a nivel top mundial y eso lógicamente implica mucho esfuerzo mantener en ese nivel. Sí, así es, Federico. Bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación, un saludo a toda la teleaudiencia. Compartimos varios eventos de nuestro querido club acá con Federico, ¿verdad? Pasamos de todo y bueno, hoy... Después al final del programa voy a decir lo que me dijeron ahí fuera de estudio, que a lo mejor... No, pero después te voy a decir eso. Bueno, realmente es un honor ser presidente de la asociación, es uno de los cargos, es el cargo más importante que me toca ocupar. Sabemos de la preponderancia de lo que representa el sector productivo en la economía del Paraguay, ¿verdad? Siempre que puedo menciono que 7 de cada 10 dólares que ingresan al país vienen del sector agropecuario. Y bien decías, Paraguay realmente nos llena de orgullo y satisfacción ver todo ese avance que tuvimos en los últimos tiempos, en la última década, en la producción, tanto en calidad. Quiero destacar que ejemplares de diferentes razas obtuvieron el premio de campeón mundial. Eso no es poca cosa, eso es mucho trabajo, mucha inversión. Paraguay, de ser un importador de genética, hoy en día es exportador de genética. Pero hace tiempo ya eso, Dani, ¿hace cuántos años? Y hace 10 años, que venimos dando este cambio así. Qué bueno. Y hoy, siempre digo, tenemos la mejor calidad, la mejor carne del mundo. Es un desafío seguir trabajando. El sector productivo apostó mucho a tecnología, a inversión, un sector de ciclo largo de producción, sin embargo, está acortando, metiéndole más eficiencia a los ciclos, ¿verdad? Y bueno, es un desafío seguir trabajando sobre eso. Bueno, Dani, la pregunta es, me gustaría, sobre todo para la audiencia que nos está viendo, te cuento que al anunciar el flyer y al hacer el avance en el canal de tu presencia, muchísimos mensajes en el teléfono, tanto del canal como de la producción, respecto a este tema. La situación de la carne, tenemos carne de calidad de exportación, Paraguay está bien considerado, ha ganado premios mundiales en cuanto a calidad de carne y hay que felicitar porque cuando uno ve en la historia paraguaya, terminó la guerra del 70 y lo que nos ayudó a recuperar fueron algunos elementos como por ejemplo la ganadería en primer lugar, los yerbales que vamos a hablar algún otro día porque es diferente ahí el tema, y los enclaves tanineros, ¿verdad? Pero la ganadería siempre estuvo. Es más,
la ganadería marcó un hito cuando Paraguay comenzaba a movilizarse y tuvimos que traer ganado de Corrientes de la Argentina, de Mato Grosso del Brasil, etcétera, etcétera. Y hoy al revés, vos nos estás contando que estamos exportando. ¿Cómo podemos hacer para que esa calidad de carne también se sienta en el contribuyente, en el ciudadano paraguayo? Bueno, realmente hay algunos puntos y algunas precisiones que quiero hacer. Vos sabés, Federico, que hoy Paraguay exporta entre el 70 y 75% de lo que produce. Solamente el 25 a 30% el consumo local. Es el consumo local. De ahí es la importancia en la generación de nuevos mercados y sobre todo en generar mercados premium, ¿verdad? No, de nada o poco sirve conseguir mercados marginales. Por eso celebramos realmente la apertura del mercado de los Estados Unidos, de Canadá, ahora vemos Singapur, se está trabajando muy de cerca, Panamá, México, Japón, la paciencia del oriental hace que sea un poquitito, que tengamos que acompañar con la misma paciencia, pero se va avanzando. Pero eran mercados inaccesibles. Eran mercados inaccesibles, totalmente, ¿verdad? Entonces hoy tenemos el estatus sanitario que nos permite a nosotros tener esas pretensiones, tener esos deseos. Hoy, decía, con la apertura de Estados Unidos también demostramos que tenemos un sistema sanitario muy confiable, muy seguro. Y aprovecho también para destacar que hay una alianza público-privada que es la Fundasa, que es entre la Asociación Rural y el Servicio Sanitario, el SENACSA, que es un ejemplo a nivel mundial, te diría. Siempre cuando estamos en congresos internacionales, sea en la ONSA, sea en acá a nivel sudamericano, destacan esa alianza público-privada de Paraguay, que hoy está dando sus frutos, ¿verdad?, con toda esta apertura. Y bueno, en cuanto al mercado interno, el productor es tomador. Estaba Federico Idoyaga, parece. Estaba Hugo Idoyaga. Hugo Idoyaga ahora terminó. Bueno, Hugo Federico. Hugo Federico. Te quedaste con el Federico. Yo recuerdo a Federico porque nosotros lo habíamos nombrado a él y la verdad que hizo muy buen trabajo. Excelente trabajo y tenemos que sentirnos orgullosos de haberle tenido. Yo no sé si va a ser fácil tener otra oportunidad así de tenerle un presidente de la ONSA. Es realmente un excelente trabajo y hago pública mi felicitación. Y propuesto por la Facultad de Veterinaria, en este caso. El gremio universitario le propuso a él. Así mismo. Ni siquiera fue una cuestión política. No, fue el servicio que propuso con... muy buen trabajo hizo. Muy buen trabajo. Cuando vos hablas, doctor, para poder entendernos de estatus sanitario, ¿qué significa la palabra estatus sanitario dentro del hato ganadero? Y hoy nosotros somos considerados un país libre de aftosa con vacunación. Ese es nuestro... tenemos nuestra vacuna al día aquí. Claro, nosotros vacunamos y con los controles epidemiológicos y serológicos que se hacen, demostramos que no tenemos circulación viral, que no tenemos, hablando rápido, así no tenemos la enfermedad. Somos un país libre. Claro. Está erradicada la enfermedad. Está controlada la enfermedad gracias... Está controlada, te cuidas en el... Sí, erradicar es un proceso un poco... Sí. Está controlada la enfermedad. Está controlada la enfermedad. Y bueno, sabemos de su implicancia, ¿verdad? Tenemos un modelo muy exitoso. Desde la Asociación Rural nosotros estamos convencidos que tenemos que armar nuevos programas, pero seguir vacunando y seguir mirando el comportamiento de los países de Sudamérica, sobre todo ahora... Brasil levantó la vacunación, ellos se declararon libres sin vacunación, también Bolivia. ¿Era solamente Santa Catarina? No, ahora todo el Brasil. ¿Todo el Brasil? Todo el Brasil, todo Bolivia. ¿Sin vacuna? Sin vacuna, parte de la Argentina. ¿Y cuál es el riesgo de eso, doctor? Y para nosotros, al ser un virus, es un riesgo muy alto y no encontramos el beneficio en hacer eso. O sea, si con la vacuna logramos controlar... ¿para qué asumiría? No vemos ni un mercado nuevo, diferente o de mayor valor si tomamos esa decisión. Y al ser un virus... paga más por la carne si está libre de... Podríamos tener otros beneficios indirectos, mandar más carne con hueso, pero para nosotros el riesgo es muy alto. Muy alto. Eso es muy alto. O sea, sopesando riesgo, beneficio, costo-beneficio no vale la pena.
para nosotros Y no Argentina vale la pena. y Paraguay, por lo que entiendo, se quedan con la vacuna. Uruguay también. Uruguay También. Argentina, Uruguay y Paraguay. Paraguay, sí. Y bueno, y tenemos que evaluar, esto no te cierra a evaluar dentro de 3 años cómo va el comportamiento. Te decía, nosotros exportamos el 70%, imagínate si tenemos un evento... demasiado alto. La catástrofe. Yo creo que, si mal no recuerdo, fue 2009, 2010. 2011. Sí. Upa. Sí, yo estaba como vicepresidente cuando nos declararon la vacuna y tuvimos que suspender, la enfermedad, y tuvimos que suspender la exportación de carne. Sí. Qué mal que se pasó, ¿sabes? Muy mal. No quiero realmente ni recordar, ¿verdad? Sí, terrible, pero es terrible. Y bueno, y creo que también tenemos que utilizar un poco la experiencia, ¿verdad? De esos hechos, para no apresurarnos en tomar una decisión como esa. Ahora, volviendo al tema de Paraguay, con ese antecedente, ganando premios internacionales, la calidad de su carne está muy bien. ¿Cómo hacemos para que Pedro, Jorge, Andrés, María, Juan, que nos están viendo en su casa y mañana juega a Paraguay, quiere ir a comprar una carne y el precio subió mucho? ¿A qué se debe que haya subido tanto el precio de la carne, doctor? Bueno, en primer lugar, yo quiero hacer una aclaración que el sector productivo es tomador de precios. Nosotros realmente no fijamos los precios, nosotros claro. Somos tomadores de precios, después entran los otros integrantes de la cadena de valor, la industria que tiene sus costos, sus márgenes, después están los supermercados, que hay toda una cadena que finalmente son los que determinan esos precios. Hoy vemos sí un aumento en góndola, pero que no sentimos que no llega a los productores. Y tampoco alguien se queda con ese porcentaje, porque si vos me decís que los ganaderos no sienten el beneficio de la mayor venta, tampoco la ciudadanía, porque muchísimos mensajes recibí de gente que se queja del precio, decirle un poco que también tengamos carne de mayor calidad y de menor precio. Bueno, a mí me gustaría que vos explique eso. ¿A qué se debe ese fenómeno? No, y decía, tenemos varios integrantes en la cadena. Está el ganadero, el frigorífico, supermercado, carnicería. Carnicería, supermercado. Carnicería, supermercado. Okay. Entonces, cada estamento gana. Claro, cada estamento tiene su margen, su costo, y van determinando. Pero cuidado que yo también recibo muchos mensajes y no de cariño. Pero tenemos que también aclarar que a mayor exportación, mayores cortes quedan para el plano local. O sea, cuanto más exportación tenemos, más barata es la costilla. Hoy por hoy hay unos pequeños cambios, pero a mayor volumen de exportación, mayor oferta de carne con hueso queda en el país y eso beneficia. Presidente, que yo consumo mucho televisión argentina, ¿verdad? Y visto que la inflación ahora para el mes de mayo quedó en 1.3, 1.4, bajaron casi todos los productos de la canasta básica, excepto la carne. ¿En Argentina también se da un fenómeno parecido a Paraguay? Sí, es que el mercado mundial del producto de la carne está creciendo. Hay mucha demanda de producto, ¿verdad? Entonces, y tenemos otros factores que están incidiendo un poco, sobre todo en el Paraguay, cierta concentración de las industrias, que hacen que ocurran todo esto. Quiero agradecer y oficialmente dar la bienvenida a Sismet, Seguro Médico, en la persona de Ricardo Doria. Saludo a todos los buenos amigos de Asismet, que a partir del día de la fecha se convierte en un auspiciante de Diálogo Franco. Muchas gracias por el apoyo a los amigos de Asismet, a los que están en el personal administrativo y a todo el personal médico, paramédico de esta prestigiosa entidad. Bueno, doctor Daniel Prieto, cuando hablábamos antes de irnos al corte nos decías de que la carne está bien, que hay que mantener ese nivel, que tenemos una buena imagen internacional, tenemos el estatus sanitario. ¿No te parece que falta un organismo rector, por ejemplo, para lo que Víctor Hugo Cortázar se pasa reclamando de que los ganaderos no están ganando lo suficiente? Ahora vos explicás que hay otro estamento. ¿No es el momento de pensar en una entidad rectora gremial que administre la carne en el Paraguay? Bueno, es un muy buen punto porque es algo que nosotros venimos pregonando, reclamando, pidiendo.
Nosotros vemos con mucha preocupación lo que te decía hace rato, la disminución del hato ganadero. Disminución del hato ganadero. Claro, llegamos a estar con 14,5 millones de cabezas y ahora estamos con 12,8 millones y ponerle que por temas climáticos no se vacunaron, que ahora se está regularizando, estamos en 13 millones de cabezas. Se perdió 1 millón, no es poco. 1,5 millones, sí. 1,5 millones. Y si el sector siempre fue un sector predecible, vos podías hacer proyecciones a 10 años, a 12 años, a 15 años, porque era estable. Hoy nosotros hemos perdido esa previsibilidad. Hoy no podés hacer una proyección a largo plazo porque un lunes amaneces con un precio, 8 días después con otro. El sector cuando estuvo bien se endeudó mucho. Entonces nosotros venimos insistiendo mucho que necesitamos generar y construir de vuelta la confianza en toda la cadena de valor, generar confianza, transparencia, trabajar en promoción, en eficiencia, en la producción. Tenemos muchos factores y para eso venimos reclamando sentarnos en una mesa de trabajo en la Cámara Paraguaya de la Carne, la Rural, el gobierno y crear lo que nosotros llamamos el Instituto Paraguayo de la Carne. Es una organización que te generaría eso, confianza. Instituto Paraguayo de la Carne, o sea, ¿ya pensaron entonces? Pensamos y tenemos el proyecto, tenemos bastante avanzado desde la rural. Y bueno, y tenemos oposiciones todavía en ciertos eslabones de la cadena que yo tengo fe de que con diálogo vamos. O sea, están trabajando para destrabar. Para destrabar eso, porque hay muchos mitos que se instalaron que nosotros estamos explicando y desmitificando. O sea, no va a ser un mega ministerio, no va a ser una superposición de actividades con otro ente del gobierno. Pero va a ser un organismo mixto, luego público-privado. Una alianza claro. Público-privada manejada por el sector privado junto con el sector público y donde buscamos construir la confianza y transparencia. Un ente muy técnico, altamente técnico, pequeño y bueno, que ejerza como el INAC en el Uruguay. Todos los países de los 10 mayores exportadores de carne, 7 tienen, ¿verdad? O sea, ya hay antecedentes. Ya hay antecedentes. Hay una pregunta que se impone ahí, presidente. Si es una institución privada, ¿por qué habla de ministerio? No, porque sería una alianza público-privada. Una alianza público-privada, así como Fundasa. Claro, así como Fundasa. La presencia del Estado es fundamental, le maneja todo el Estado. Porque si el Estado se mete, seguro que se quiebra, ¿verdad? Ojalá que no se meta. No, pero es una alianza público-privada. Pusiste muy bien el ejemplo del Fundasa. Con aporte. Yo celebro que el Estado no se meta con la soja, con la ganadería y ojalá que se mantenga lejos. Nosotros seguimos con esa política, por eso creemos que trabajar juntos está bien, pero va a ser de manejo privado. Ahora, ¿este Instituto Paraguayo de la Carne va a poder terciar para articular el tema entre el productor y el consumidor final de tal forma que... Y lo que realmente va a realizar es generar mucha información. La información de los productores, de las industrias, de todo lo que a uno le va a dar seguridad del negocio que está realizando. Por eso yo digo, no va a ser un instituto que va a generar un cambio de precio al productor en forma instantánea. Va a ser, esto yo creo que es un legado que nosotros tenemos que dejar a generaciones futuras, así como los antecesores hicieron Fundasa, ¿verdad? Hoy disfrutamos de esto, esto sería sembrar, corregir con el tiempo y sus frutos es a largo plazo. Y ahí entrarían, por ejemplo, toda esa cadena que decía, los ganaderos, la Cámara Paraguaya de la Carne, que representa toda la industria, y pueden estar el mercado interno, y también el SENACSA sí o sí tiene que estar, el Ministerio de Agricultura, Industria, y ahí constituir esa mesa de trabajo altamente profesional. Y dentro de ese tema de la cadena alimentaria y de los clústeres, ¿no es el momento de que Paraguay comience a darle mayor valor agregado y no exportar tanto como materia prima la carne paraguaya? Y es lo que decíamos y sobre todo lo que decimos es... Para eso también va a influir y va a ser muy útil el Instituto Paraguayo de la Carne. Explorar mercados nichos, explorar mejores mercados y vender carne premium. Vender realmente no como commodity, sino que vender una carne... Con valor agregado. Con valor agregado, una carne marca país. Darle esa distinción y eso va a ayudar muchísimo también el Instituto. Porque
te conté que estuve en la Expo Pionero, ¿verdad? Sí. Y ahí fui a comprar de repente el producto ahumado de ellos y realmente una belleza. Vos guardás en tu heladera, comés cuando querés, tenés... sería bueno ir pensando en darle mayor opciones, ¿verdad? A la carne como... Claro, y a través de, sí, insisto un poco, hoy eso está en manos de las industrias, ¿verdad? Y si tenemos un... Pero como industria, como Cámara Paraguaya de la Carne, debería, ya podés... claro, ser la Cámara. Y con el instituto lo que hacemos es estudiar justamente la Eso, demanda claro. de Paraguay. Tiene muchísimo por crecer todavía en el sector agropecuario, en el sector ganadero. Tenemos realmente capacidad de producir muchísimo alimento para el mundo. No te diría que somos como Brasil, el supermercado del mundo, pero por lo menos una filial del supermercado podemos ser. Nosotros, en el periodo de la Primera Guerra Mundial y un poquito después en la Segunda Guerra Mundial, se instalaron acá las grandes industrias cárnicas que llevaban los productos enlatados, ¿verdad? Y de repente eso anduvo. Tal vez sea el momento de volver a replantear, no sé si en calidad 2.0, 3.0, pero ir pensando en otras opciones que permitan generar más mano de obra acá para los paraguayos, para los compatriotas. Sin ninguna duda, por eso insisto un poco que el estudio del mercado que pueda realizar el instituto para todos, ¿verdad? Para toda la industria, para todo, es algo que va a ser una herramienta fundamental. Y hablando como Dani, voy a dejar de lado al presidente para hablar con el ser humano. ¿A vos te gustaría que sea un legado de tu administración, que en tu presidencia se consiga eso, ¿verdad? ¿Qué hay que hacer para instalar la IPC, la Instituto Paraguayo de Carne, en este mandato tuyo? Te voy a mentir si te digo que es un sueño. Uno de los desafíos que tuve para presentarme a presidente de la Rural es hacer el instituto. Es un desafío, no es un sueño, es un desafío lograr en mi mandato, con el mandato de esta comisión directiva, con este equipo. Y tenemos que romper los mitos, los preconceptos, tenemos que tener una visión amplia de visión país. Nosotros tenemos que sentar, o sea que me pone triste muchas veces decir cómo lo urgente le gana lo importante, ¿verdad? Nos dedicamos a solucionar los problemas, pero no olvidamos de lo importante y de las proyecciones. Yo siento mucha impotencia muchas veces y digo, ¿no será posible que no me puedo poner de acuerdo con algo que es tan obvio, que es tan sencillo, que favorece a todo el país? Pero bueno, así son los desafíos y ojalá podamos terminar. Viendo el desempeño cárnico paraguayo, hablando con los ganaderos, también apareció un nuevo flagelo últimamente, que es el Brucella abortus, y ya existe incluso un antídoto, una vacuna. La vacuna para la brucelosis es lógicamente para las hembras, ¿verdad? No solamente para las hembras. ¿Se la aplica una sola vez o es anual también? No, nosotros tenemos un programa nacional también de erradicación de brucelosis que también está, es un programa realizado por el servicio que también lo ejecuta Fundasa. Se está realizando una vez al año. ¿Una vez al año? Una vez al año, sí. Bueno, y bueno, hay un tema que te voy a preguntar, pero no quiero que me desarrolle porque vamos a irnos al corte. La Rural de repente se ha identificado, así como La Mañana y El Rocío, con la Unión Industrial Paraguaya, y organizaron durante casi 50 años la Expo. Yo desde que era criatura recuerdo mi primera bicicleta, papá me compró en una Expo sobre Félix Hogado, recuerdo perfectamente. Y ahora, sin embargo, se produce una suerte de divorcio. ¿Cuál es el alcance de esa separación? ¿Vamos a tener Expo? ¿Cómo? De vuelta en esta parte final con el presidente de la Asociación Rural del Paraguay, el doctor Daniel Prieto. ¿Cómo queda, presidente, la famosa Expo? ¿Se divide? ¿Hay un divorcio? No es así. Pero antes, si me permitís, quiero hacer una precisión. Cuando me preguntabas de brucelosis, te respondí una vez en el año, ¿verdad? Pero es una vez por año, pero una sola vez en el individuo durante toda la vida, ¿verdad? No es que todos los años el mismo individuo. Una sola dosis. Una sola dosis. Correcto. Una precisión nomás porque creo que no me expresé muy bien.
A ver, para explicarte lo que ocurrió, son 49 años de Expo. 49 años. Íbamos a hacer 48 ediciones, esta iba a ser. ¿Vos tenés cuántos años, presidente? 56 años. O sea, yo conocí 6 años tenía. cuando iba al evento. El predio de la Asociación Rural tiene 23 hectáreas. Nosotros teníamos un consorcio con la OIP, que en el consorcio una de las cláusulas era que si nosotros queríamos hacer un desarrollo en el predio, teníamos que avisar con 2 expos de anticipación. Cuando uno de nuestros ejes de campaña, por convicción mismo, es que ese predio de 23 hectáreas tiene que ser rentabilizado todo el año. Nosotros no podíamos tener un predio de 23 hectáreas y usar 15 días al año. Para eso nosotros teníamos que tener esa independencia de la Unión Industrial para poder hacer el desarrollo. Hoy tenemos bastante avanzado un proyecto de un parque de agua, estacionamiento, una arena para conciertos y también un desarrollo mixto de la parte del frente. O sea, la idea de esta separación es la rentabilización del predio. Eso es así. Mientras tanto, el modelo Expo va a continuar, la Expo se hace. ¿Va a ser una arena para mixto, deportivo, cultural o...? Más una arena de evento de concierto. De concierto. De concierto también. Varias alternativas, pero la que está más firme es la del concierto. Y un parque acuático, dijiste. Y un parque de agua. Un parque de agua con sus estacionamientos. Entonces estamos... Ojalá. Y dejarían el rodeo, la parte de atrás. Dejaríamos el sector ganadero como está, ¿verdad? Y estamos muy avanzados. Ojalá que en el marco de la Expo ahora podamos anunciar. La Expo se hace, está confirmada. ¿Esta Expo de este año se hace? Sí, se hace. La Expo se hace. Está ahí el jueves de lanzamiento. ¿Va a ser la última? El 12. No, esta Expo ya organiza solo la Asociación Rural del Paraguay, porque la Unión Industrial prefirió ya dar un paso al costado y no va a ser la Expo de la Asociación Rural del Paraguay, no de la UIP. Claro, es la Expo de la asociación, no del consorcio con la OIP. Okay. De hecho, hicimos un consorcio nuevo porque, no sé si sabes, pero le comentamos a la teleaudiencia, la Rural tiene una universidad, fue aprobada la Universidad Rural del Paraguay. Hoy tenemos claro, tenemos el consorcio con la Universidad Rural y la Expo se hace con la organización exclusiva de la Asociación Rural del Paraguay. Vos sos sorda, hiciste muchas cosas en poco tiempo. No, veíamos necesario, ¿verdad? No es fácil. Me llamó la atención, No es fácil tomar. Es solo de la parte rural, ¿verdad? No, la Expo es. No, la universidad. La universidad es solo el sector rural. O sea, sería veterinaria. Veterinaria, zootecnia, administración y. Agronomía. Agronomía. Okay. Gracias por la ayuda. Y estamos con ese proyecto, estamos con el proyecto del predio. Eso me parece razonable, me parece muy lógico, porque tener un predio de esa magnitud sobre la avenida Carlos Antonio López tras Chaco que no se esté utilizando no tiene sentido. Claro, es el análisis lógico que hicimos. Me parece correcto. Pero con eso van a tener mucho más ingresos, ¿verdad? También, claro, vamos a rentabilizarle al predio y vamos a tener muchos más ingresos, pero el concepto y la Expo se va a mantener siempre. O sea, y la expectativa que tienen ustedes es la de... Extraordinaria. Vos sabés que ya estamos el 12 de julio, empieza la Expo. Tenemos 96% de los locales cerrados. Tenemos récord de animales inscritos, 2.630 creo que era. Tenemos 13-15% más que el año pasado. Así es que... O sea, la gente no se va a dar cuenta de esa... No, la gente no, porque es un cambio de gestión nomás. Un cambio de gestión. De gestión nomás. Quien está gestionando la organización. Aprovecho a felicitarle al equipo de la Rural que está gestionando la Expo. Mucho trabajo, mucha dedicación y estoy seguro que va a ser con éxito. Estamos muy contentos, muy seguros y trabajando mucho. Muy bien. Pone muy contento eso, habla mucho a favor de tu gestión y al mismo tiempo de cómo se puede llevar adelante esto. Y la última pregunta, seguramente de mi parte, este tema del contrabando, mermó, se disminuyó un poco el contrabando de ganado a pie que entran desde el Brasil y la Argentina hacia el Paraguay. Sí, nosotros estamos seguros que disminuyó bastante, realmente se está trabajando muy bien. Tengo que destacar que con el Ministerio del Interior estamos con la Policía Nacional,
a través también de una alianza público-privada como es la CONALCAR, la lucha del abigeato y el rollo tráfico, a través de Fundasa y Senaxa también en los controles sanitarios. Nos sentimos que sea como en otras épocas. No te puedo decir que no existe porque nada absoluto, pero creemos que eso está bastante controlado en estos momentos. Muy bien. Presidente, algo que no te haya preguntado y que quiera compartir. Hay un televidente que preguntó si esa creación del IPC, Instituto Paraguayo de la Carne, iba a significar un gasto más para el productor o para las carnicerías. Eso nos explica un poco bien para que quede claro eso. Claro, no, es muy buena la pregunta. Recuerdo cuando empezó Fundasa, nosotros pagamos, es más, entre paréntesis, el costo de certificación más barato de Sudamérica, pagamos 4.000 guaraníes, ¿verdad? Para nosotros es una inversión eso, va a tener un costo que todavía no está fijado porque no tenemos cerrado el instituto como instituto, tenemos que tener su estructura bien definida, pero consideramos una inversión que va a ser algo muy parecido a Fundasa. Y estamos seguros que eso va a redituar con creces el sector productivo. Pero no hay incremento. No hay impuesto. No hay impuesto. Sería tipo una tasa por un servicio. Pero la tasa es por un servicio efectivamente prestado. Exactamente. Es una tasa como vos bien dijiste, es una inversión. Así mismo. Nosotros estamos convencidos que el costo-beneficio es muy superior. Dani, otros llamados telefónicos preguntan, ¿hay Dani Prieto para Cerro Porteño? No, solo si Federico Franco se va conmigo. No, yo te iba a preguntar ahora. Si Federico me acompaña, me anoto en la larga lista de candidatos que estoy viendo. Cambiemos de tema. No, en serio, ¿está dentro de tu posibilidad, de tu agenda la posibilidad? No, en este momento te soy sincero, es una etapa muy linda de mi vida, es una pasión, compartimos eso. Hoy por hoy estoy muy enfocado con la Asociación Rural del Paraguay. El bicho siempre va a estar presente. ¿Está a tiempo completo? Sí, tiempo completo, imposible, ¿verdad? Inclusive no le puedo... trato de querer ayudarle a los amigos, pero definitivamente no hay tiempo. Las dos instituciones son muy demandantes y requieren tiempo completo, ¿verdad? Entonces, el bichito siempre va a estar, ¿verdad? Pero hoy tenemos un compromiso asumido con la Asociación Rural. Bueno, ¿algún mensaje final para los ganaderos, para la Expo? Esa cámara es tuya, presidente. Bueno, aprovecho para invitarle a toda la ciudadanía, a todo el pueblo paraguayo a participar en la Expo. Arrancamos el 12 de julio, realmente con muchos eventos, estoy seguro que van a pasar bien, hay innovaciones, hay alguna sorpresa, así es que invitarles a todos a participar, a los que quieran también están, ahí están, ya muy pocos están disponibles, así es que hay que apurarse para cerrar y estar presente en la Expo. Y vamos a estar ahí a ver el Paraguay que queremos y el Paraguay que mueve el país. Muy bien, gracias, presidente. Quiero agradecerle también a Claudio Velázquez porque entendió la circunstancia y se dio su lugar. Pero primero siempre entramos con el tema de historia. Entonces, agradecerle al doctor Claudio Velázquez. Muchísimas gracias de mi parte también al doctor. Gracias, presidente. Gracias. Daniel Prieto compartiendo con nosotros aquí en los estudios de C9N. Nosotros nos vamos al corte y a la vuelta estamos con Claudio Velázquez. Bueno, acá estamos con el doctor Claudio Velázquez. Agradezco de nuevo públicamente la gentileza de ceder el primer bloque al doctor Prieto. ¿Cómo estás, Claudio? Buenas noches. Buenas noches, doctor, para vos y para toda tu teleaudiencia. Gracias por la invitación. Gustoso de compartir otra vez con ustedes. Mira que la gente que sigue el programa es fanática y quiere ver su programa de historia a primera hora, ¿verdad? Yo no acostumbro a ser tan lisonjero. Sí, pero en el caso particular tuyo tengo que decir públicamente que me sorprende el conocimiento que tenés y la dedicación. Un material muy lindo hecho por el doctor Claudio Velázquez, La Guerra del Chaco, la evolución bélica. Cuenta la historia de cómo comenzaron las guerras, la guerra primaria, la guerra secundaria,
la guerra cuarta, y la tercera generación sería la guerra del Chaco, por lo que él explica. Muy lindo el libro, cómo fueron evolucionando los distintos armamentos, morteros, ametralladoras, fusiles, pistolas, cómo era en la guerra, antes de la Primera Guerra Mundial, como era después de la Segunda Guerra Mundial, y por supuesto ese interregno que se produce entre la primera y la segunda. Ahí está la Guerra del Chaco, un excelente material de la colección Guerra del Chaco, la evolución bélica, preparativo y doctrina de Claudio Velázquez Llano. Excelente trabajo, felicidades. Gracias, doctor. Algo fundamental que decís es justamente esa transición entre lo que es la Primera Guerra Mundial y la Segunda. Allí le ubicamos a la Guerra del Chaco. La Guerra del Chaco va a tener elementos de la Primera Guerra Mundial y de la Segunda Guerra Mundial. Sobre todo en kilómetro 7 en Anagua vemos ese estancamiento de la Primera Guerra Mundial, y en la guerra de maniobras, en las ofensivas que encaraba José Félix Estigarribia, tenemos ese movimiento que se da en la Segunda Guerra Mundial. O sea, para que la gente entienda mejor, la Primera Guerra es más de trinchera, sí, más de avance lineal, y la Segunda tiene un comportamiento diferente, ¿eh? Claro. E incluso en la Guerra del Chaco, y vamos a ver después, tenemos lo que fueron los blindados que justamente buscan romper ese estancamiento en el cual se entran las trincheras. Eso ya vemos en la Guerra del Chaco. Y lo increíble es cómo, por ejemplo, y también vamos a hablar de eso, cómo en lo que fue la preparación de la Guerra del Chaco, la mente brillante que tuvieron militares como Manlio Shenoni de ver lo que necesitábamos en cuanto a armamentos. Porque algo fundamental, por dar nomás un ejemplo, fue la cantidad, por ejemplo, de ametralladoras livianas que adquiere el Estado paraguayo, en detrimento de lo que eran las ametralladoras pesadas. Y las ametralladoras pesadas ya venían con un desfasaje, y sobre todo para un terreno tan complejo como era el Chaco. Vos la ametralladora pesada enfriaba con un sistema de agua, tenía un bidoncito de 4 litros que tenía que recircular, y lo que menos había en el Chaco era agua. Y además el peso. Totalmente, necesitaba 4 operarios para manejar una ametralladora pesada, y ojo, ya tenía morteros. El enemigo total de la ametralladora pesada era el morterista. Te identificaba y ya te caía uno encima. Y la ametralladora liviana tenía ese pragmatismo de que en el movimiento... 15 kilogramos y podían transportar 2, 3 personas porque viene separado. Claro, y algo que hacían los paraguayos, les cambiaban el tubo en la medida en que se sobrecalentaba. Eso se enfría por aire. Se enfría por aire. Y esa visión, imagínate, entre 1928 y 1930, los encargados de la adquisición de armamentos, liderados por Manlio Shenoni, tuvieron esa visión. Bolivia, sin embargo, adquirió una cantidad enorme de ametralladoras pesadas que va a tener sus complejidades en cuanto a su manejo en las diferentes batallas. Y ahí, por ejemplo, luego... No, además, en varias ocasiones, Claudio, recordarás que los bolivianos abandonaron sus ametralladoras pesadas y que el ejército paraguayo no pudo utilizar porque no le convenía, no iba a poder transportar, ¿verdad? Sí, totalmente. Y otra cosa que muchas veces no le gusta a nuestros oficiales de la artillería. En la Guerra del Chaco hubo 2 batallas en donde la artillería tuvo un uso fuerte, que fueron Toledo y Nanagua, pero, o sea, ambos Nanagua, pero después en la otra batalla es el infante el que lidera y el que lleva la posta, ¿verdad? Ahí debo decirte en homenaje a la infantería, arma base, arma reina y arma de la infantería, arma base, arma guía, reina y corazón de las armas, la que conquista y se aferra al terreno. La inmortal infantería tenía como elemento propio el mortero. Sí. El mortero es el arma del infante. Sí. En el periodo de Cabo, de Simefort, nosotros teníamos los dos. Teníamos el mortero Brandt tipo Stocke Brandt 4.2, 81 milímetros. Ya calibraban esos morteros. Teníamos rumbo, azimut, contra azimut, todo. Y aparte tenía el fusil ametralladora liviana, ¿verdad? Tenía el trípode, en realidad creo que era bípode nomás, bípode, y tenía el Babsen, ¿verdad? Con el cual nosotros nos desplazábamos y hacíamos cursos. Nos llegamos a disparar, yo te voy a mentir si te digo que disparábamos, pero nos daban la ubicación. Quiero volver a nuestro tema porque creo que es el tema central. Me encantó cuando haces una crítica constructiva hacia las declaraciones que hizo en su libro
Campovía Rafael Franco, porque le quiso responsabilizar a Estigarribia y hiciste una crítica muy constructiva, así que tengo que felicitarte públicamente por eso. No, de hecho eso también es aporte de otros compañeros investigadores. Sin duda, lo que se le critica mucho al alto mando paraguayo es ese detenimiento que hay después de Campovía, pero fue sumamente necesario en el marco de lo que se venía, fue fundamental y fue clave. Algo que también, hablando de Campovía, no se dimensiona lo suficientemente es la cantidad de armamentos que se capturan allí. Imagínate. Ese causó un punto de inflexión. Y ojo, hay que decir, los fusiles Mauser bolivianos, con el tiempo y en la medida en que se iba desarrollando la guerra, no se notó que eran mucho más prácticos. Los BZ, sobre todo en cuanto a manejo. Eso eran checoslovacos. Los checoslovacos. Es más. Pero eran más livianos y más cortos. Justamente al terminar la batalla de Nanagua, Estigarribia nota que los bolivianos, los que habían fallecido, tenían los fusiles MP paraguayos traídos de Oviedo. Y no encontraba el fusil BZ que estén portando. Entonces pregunta, ¿qué está pasando acá? Y allí justamente le explican los oficiales que lo que hacían los paraguayos era intercambiar por el hecho que era de menor tamaño, más ligero. Y bueno, creo que también el cerrojo operaba un tanto mejor, digamos, por eso el paraguayo hacía eso. Bueno, para ir entrando en tema, porque siempre es apasionante contigo y se nos va el tiempo. Entonces, ordenarnos bien. El ejército paraguayo liderado por Manlio Schenoni, porque tres eran los militares de más alta graduación, ¿verdad? Patricio Alejandrino Escobar, Manuel Rojas y Manlio Schenoni eran los tres altos, o sea, los tres fuertes militares generales. 1925, doctor. Entonces, el presidente Riart, poco conocido y poco valorado, le convoca y le piden para que establezcan un presupuesto, ¿verdad? Y el presupuesto aprobado finalmente, para hacerla corta, es el de Manlio Schenoni Lugo. Así mismo, doctor. Manlio Schenoni hizo el planteamiento y Paraguay se encargó de hacer la compra. ¿Cuál es la diferencia, mi querido Claudio, que hay entre los armamentos paraguayos y bolivianos que se adquirieron en ese periodo de tiempo? Ok, Bolivia fue por una cuestión directa a hacer un contrato con la Vickers inglesa, un contrato de una suma muy considerable, que después tuvo que hacer un ajuste de menor al 50%. En cambio, los paraguayos hicieron algo más práctico. Fueron estudiando, analizando el mercado europeo. Esto, por ejemplo, es cuando inicia la guerra, y algo increíble es la cantidad de fusiles que el Paraguay pudo adquirir, 21.363. Y justamente en el último programa nosotros hablamos de la guerra civil del 22, que prácticamente le agotó en fusiles al Paraguay. Imagínate, en un tiempo récord se pudo dotar de más de 21.000 fusiles de muy buena calidad y a muy buen precio. Eso se lo debemos a Manlio Schenoni, y el segundo que le acompañaba en todas las misiones era Arturo Bray. No, pero citalen a Eligio Ayala. Bueno, voy a citarlo también a Eligio, porque finalmente la cuestión presupuestaria, tal como mencionás, la debemos a Eligio. Claro. Imagínate, $6.400.000 prácticamente lo que implicó en gastos tener estos armamentos para el inicio de la guerra del Chaco. El 60% de su presupuesto tuvo que sacrificar Eligio para poder tener estos armamentos, y el endeudamiento fue ínfimo. Por ahí, en conversaciones con otros compañeros, colegas historiadores, me dijeron que de todo lo que se compró, el 4% nomás era deuda, de un banco alemán. Deuda externa. Claro, de un banco alemán que cuando se le declara la Segunda Guerra Mundial a Alemania, se terminó expropiando y desaparece esa deuda. O sea, totalmente de acuerdo. Lo ingenioso que fue Eligio en cuanto al manejo del presupuesto es y después increíble. Continuó José Patricio Bullari. Sí, eso fue categórico. Y algo que hay que decir de Manlio es la increíble honestidad de institucionalidad que tenía él. La venta de armamento generaba una comisión que era legal. O sea, se compraban armas y él tenía derecho a una comisión por tener acceso a ciertas empresas. El dinero de esa comisión él lo reinyectaba en adquirir otros insumos. Ejemplo, el sable de los oficiales se adquiere con la comisión que, si la quería cobrar Manlio, la iba a cobrar, pero no. Él tomó la decisión de inyectar eso para la adquisición de sables, y bueno, eso hay que destacar. Y le llegó como ayudante a Arturo Bray porque tenía buen manejo del inglés.
Exactamente. Era una limitante de parte de Manlio Esquenón y Lugo. Y gracias a eso en la memoria de Arturo Bray cita todo ese periodo de estudio y de análisis de armamento en lo que fue Ahora, la compra. en la mayoría de los armamentos, rubro por rubro, vamos a suponer, comenzando por los fusiles Mauser, Paraguay tenía fusiles más modernos relativamente que Bolivia, excepto los checoslovacos que, como bien dijiste, Cuando inicia la guerra del Chaco prácticamente ya estaba solucionado y encaminado. O sea, como mencionás, fue un mito que lastimosamente perduró y bueno, incluso hay gente que te dice que murieron cientos de paraguayos por los fusiles paraguayos, cosa que es muy mentira. Mentira. Ahí tiene dos aspectos. Primero era Mauser, MP, Sí, modelo paraguayo. modelo paraguayo. Porque había Mauser MB, modelo boliviano, Sí, había Mauser argentino, MA, chileno. modelo argentino, modelo chileno, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ese MP, Rafael Franco primero y Antonio González después en sus libros sobre la preparación de la guerra del Chaco, le ponen como mata paraguayo. Y José Alfredo Bozano Baglietto hizo el análisis y él llegó a la conclusión de que los fusiles se compraron en Oviedo, España, pero que el proyectil, la pólvora, la mezcla del proyectil no tenía estabilizador y se compró de Bélgica. Y cuando se compró en el año 1928 y se utilizó recién en el 32. Entonces perdió esa estabilidad primero Y y sobrecalentado. segundo el calor, claro, del Chaco es diferente a Europa, ¿verdad? Sí. Entonces ese fue el diagnóstico y en algunos casos es cierto, el tubo cañón tuvo que ser reemplazado según está en su libro Reminiscencia de José Alfredo Bozano Baglietto. Pero tal como mencioné, es algo que se soluciona para el inicio de la guerra. Y ojo, cuando se adquiría un lote de armamento, hubo que enviar de vuelta a Inglaterra para que se solucionara el problema. Lastimosamente era una situación que se te daba con la cantidad de armamentos que se adquirían, pero bueno, en un proceso de mejora continua se iba solucionando, doctor. Pero para irnos al corte en esa primera parte, me gusta cuando afirmas en tu libro que Bolivia inicialmente hizo compromiso por un valor virtual de 3 millones Sí. de libras esterlinas y sin embargo terminó comprando solo un tercio, 1.100.000, 1.200.000 de libras esterlinas. Incluso tuvo que sacrificar algunos proyectos de infraestructura para poder llegar en ese presupuesto, ¿verdad? Tuvo un momento económico duro y entonces hace estos ajustes. Pero imagínate, cuando Bolivia adquiere las ametralladoras livianas, Mapsen. primeramente Bolivia adquiere las Bikers y después las cambias por las Breno, porque finalmente las Bikers eran un fracaso total para el Chaco y hace una compra importante de un lote de las Breno. O sea, en el Breno proceso de la checoslovaca guerra también. de la Checoslovaca. O sea, en el marco de la guerra, en el desarrollo de la guerra, tuvo que hacer esos ajustes en cuanto a su compra a Bolivia misma, ¿verdad? O sea, se tuvo que divorciar de la Bikers. ¿Vos tenés en mente el monto que gastó Bolivia y Paraguay para la guerra antes de irnos al corte? Bolivia gastó en total algo así como 220 millones de dólares. Y el Paraguay 122 millones de dólares. Números más, números menos, pero en eso oscilan los montos. O sea, prácticamente es el doble lo que gastó Bolivia. El doble. Y con este aditamento, ¿verdad? De que Paraguay fue avanzando en la contienda bélica a medida que iba requisando los armamentos que los Imagínate, bolivianos en Campo abandonaban. Vía 12.000 fusiles se capturaron. Eso es muchísimo, doctor. Sí. Y después en otro, Campo Vía fue el más grande de todo, ¿verdad? Sí. Pero también en la doble maniobra envolvente de Carmen, cerca de 7.000, 8.000 fusiles también se recuperaron. Totalmente. Doctor. Y además, repito lo que ya dijiste antes, Paraguay en varias ocasiones no podía recuperar los cañones pesados, la ametralladora pesada, porque le era imposible la movilidad. No teníamos nosotros forma de movilizar. Sí, de eso podemos hablar en el siguiente bloque un poquito. Vamos a un pequeño corte, vendemos y regresamos enseguida con más preparación para la guerra con Claudio Velázquez. Bueno, seguimos con preparación para la guerra. Está con nosotros Claudio Velázquez. A ver, ya hablamos más o menos del monto aproximado que le costó al Paraguay, 2.200.000 aproximadamente de dólares. 120 millones al Paraguay. a Bolivia, 120 más y de 220 millones para Bolivia. Sí, señor. Y Paraguay quedó sin deuda externa, que es 4% lo que se calcula más o menos de endeudamiento. pero logró cubrir todo, ¿verdad? Sí. Logró cubrir todo. Y
Comenzamos por lo más grande, comenzando por la parte de la Armada Paraguaya, la flota paraguaya. Una partida de naves que se compraron, que se mandaron a hacer incluso acá en Paraguay, pero sobre todo no podemos dejar de citar a los dos buques insignia de la Armada Paraguaya, los cañoneros Paraguay C1 y C2 Humaitá. Sí, totalmente. Imagínate, las cañoneras, por darte un ejemplo, el Humaitá, el Paraguay, llegó en una jornada a transportar 1.100 pasajeros y logró en un tiempo récord de 3 días ponerle a un soldado desde el puerto hasta el frente de guerra, algo que a Bolivia le tomaba 25, 20 días prácticamente. Muchos dicen, en el ánimo de una crítica, pero no hubo batallas navales en el Chaco, pero si mirás con esos ojos, obviamente no vas a tener el análisis debido. La superioridad que tuvo el Paraguay en el río fue gracias a esos dos buques emblemáticos que por sobre todo se lo debemos al genio de José Bozano. Él va a estudiar en la primera mitad de la década de 1920 en Massachusetts. Justamente su tesis la encara en el marco de la construcción de estas cañoneras y bueno, luego analizando diferentes presupuestos en Italia se llega a la construcción de las mismas y llegan en mayo de 1931. Algo contraproducente con la manifestación. 5 de mayo. Algo contraproducente con la manifestación que se va a tener en octubre de 1931. Brillante. ¿Por qué la gente reclama una falta de preparación para la guerra si teníamos dos buques emblemáticos? Brillante. O sea, brillante. Son contradicciones. Demuestra la mala intención que teníamos, ¿verdad? Además, el ejército paraguayo, como bien decía en tu libro, no tenía esa ostentación que tenía Bolivia de hacer una parafernalia cada vez que compraba un fusil. El Paraguay se iba armando en forma silenciosa pero efectiva, a tal punto que cuando comienza la guerra, muy al contrario de lo que ocurre con la guerra del 70, Paraguay estaba perfectamente armado y equipado. Debía de ser prudente y silenciosa en esas adquisiciones de armas. Y tal como mencionás, había otros buques que cambian de nombre con miras a la guerra del Chaco. Por ejemplo, el Adolfo Riquelme pasa a llamarse Tacuarí y tiene también una actuación emblemática en la guerra. Tiene reminiscencia de la guerra del 70. Totalmente, ¿verdad? También había otro... Antes fue Sajonia el Adolfo Riquelme. Sí. Sajonia, Adolfo Riquelme. Y después también estaba el Triunfo, que también se le cambia el nombre, pero estos dos buques fueron los buques emblemáticos, sobre todo destacados por la buena navegación que tenían en el río, lo que le permitía una muy buena... El Triunfo creo que pasa a ser Cabral, ¿verdad? Sí, Remigio Cabral, que es uno de los buques operativos más antiguos prácticamente de toda la región con el que cuenta el Paraguay. Y por sobre todo, como mencioné, fue José Bozano el que pudo desarrollar esa flota que le dio al Paraguay una... El teniente Herrero se hizo acá en Paraguay también, en el astillero de la Armada. En total eran 5 a 6 buques emblemáticos liderados por el Paraguay y el Humaitá, que justamente hace cuestión de 2 años el Paraguay pudo ponerse un poco a navegar y tuvo hasta Puerto Rosario una misión. Sí. Creo que salió incluso en Ahora está convertido en un hospital de la sanidad militar. Ok. Sigue prestando servicios. La Odero Termi, que fue la Construcción Navali, Odero Termi de Italia, que fue donde se construyeron, vinieron a ver y es el único ejemplar de ese modelo 1927 que todavía sigue operando, ¿verdad? Aunque el motor se le cambió, hoy tiene un motor diésel, ya no más a leña como era antes, pero sigue operando. Eso por ley incluso había salido y bueno, en el marco... Impresionante la capacidad del almirante Bozano, porque era una plataforma que servía para transportar soldados y también camiones, carga, porque muchos de los camiones se iban sin su elemento, solamente el motor y sin la carrocería, y la carrocería se armaba todo allá en el Chaco. Eso también es importante, doctor. A Bozano no solamente hay que recordarlo por las dos cañoneras, sino que por lo que fue el trabajo en los arsenales. Imagínate, él tenía 6.000 trabajadores a su cargo, que lastimosamente no se los recuerda porque al hablar de guerra nos olvidamos de que detrás de la guerra hay toda una logística encargada de sostener el frente. 6.000 operarios tenía trabajando en los arsenales, además de 4.500 choferes.
que también eran fundamentales. 10.000 es el nombre que él mismo reconoce en su libro Reminiscencia. 10.000. Que dependían de él. 10.000. Imagínate. ¿Es un genio o sano? Con lo de las carrocerías, por ejemplo, doctor, en una hora más o menos 5 carrocerías llegaban a armar y la gente dice, ¿y por qué se compraban las camionetas sin carrocería? Por una cuestión presupuestaria. Era muy diferente el presupuesto con la carrocería montada, como si compraba Bolivia, que comprarlo simplemente con el vehículo y acá ensamblar y colocar las carrocerías, ¿verdad? Pero vamos por partes. Estamos hablando de la fragata, ¿verdad? Ya hablamos del Humaitá, el Paraguay, ya hablamos del Cabral, ya hablamos ¿cómo se llamaba el otro? Herreros. Sí. En fin, el Triunfo. De ahí tenemos que pasar a los aviones. ¿Cuántos aviones tenía Paraguay? Bolivia no tenía ningún barco porque no tiene río, ¿verdad? Entonces vamos a eliminarle. La flota aérea paraguaya versus boliviana. Bueno, Bolivia prácticamente duplicaba en cantidad de aviones al Paraguay. Por tirar un número más o menos, el Paraguay tenía un total de 44 aviones y Bolivia llegó a tener 88 más o menos. En cuanto también a lo que era la tecnología de los aviones, era superior la tecnología boliviana. El avión insignia de los paraguayos, como sabemos, era el Potes, que era una suerte de caza bombardero que era lento, pero el piloto paraguayo supo estar a la altura de la situación. Y en la batalla, en el combate aéreo del 12 de agosto de 1934, vemos esa genialidad. Ahí es donde justamente Carmelo Peralta hace el vuelo bajo, creo que era una maniobra SEAL, se la llamaba, que justamente termina desesperando de apagón, y es lo que le permitió a su artillero. ¿Sabe que va a estar con nosotros en un programa, creo que en este mes de junio, el nieto de Echeverry, que va... ¿En serio? Va a venir a contarla. Carmelo Peralta, perdón. El nieto de Carmelo Peralta va a venir a estar, porque era Carmelo Peralta con Echeverry el que estaba con la ametralladora. Vos sabés que uno de los que más sabe de la Segunda Guerra Mundial en el Paraguay es don Carmelo Peralta. Es una computadora impresionante lo que sabe el señor y tiene mucha antigüedad, así que emblemático ese programa, no me pienso perder. Sí. Bueno, pero se llama Carlos, ¿verdad? Carlos Peralta, ¿cierto? Carlos Peralta. Carlos Peralta, nieto de don Carmelo Peralta. Exacto. Más allá de esa situación, como mencioné, el piloto paraguayo estuvo a la altura. Y también hubo cierta injusticia porque fueron embargados algunos aviones que se adquirieron por Paraguay en el último tramo de la guerra, ¿verdad? Incluso el Paraguay también iba a adquirir algunos... Era un Curtiss Osprey que le iba a hacer un poco contrapeso a los bolivianos, que eran mucho más veloces que los nuestros. Lo que a mí me impresiona, por ejemplo, es cómo el piloto paraguayo llegó hasta puntos como Charagua a hacer bombardeos. Charagua fue el punto más alejado, un pueblito boliviano hasta hoy en día que es espectacular. Hasta ese punto llegaron los pilotos paraguayos a hacer algunos bombardeos. Y tenía autonomía de 160 kilómetros máximo. Sí. Incluso estas bombas piñas que utilizaban también eran fabricadas en los arsenales de guerra. Algo increíble. Y obviamente también iban con lo que eran las Madsen, que eran los fusiles ametralladoras que se habían adquirido y bueno, eran utilizados por la aviación paraguaya. El avión escolta era el Fiat CR-20. CR-20. Después vino el Breda 44. Sí, eran justamente para acompañar en caso de que aparezca de repente algún Curtiss. Porque era más veloz el Breda. Era más veloz, exactamente. Muy bien, excelente. Y hablemos un poco de los fusiles. ¿Por qué los Mauser? Bueno, un antecedente de los Mauser eran estos fusiles Dreyse, que le llamaban fusiles de aguja, que incluso en la guerra de la Triple Alianza una unidad brasilera contaba con los mismos. La desventaja de los Dreyse era que tiraban mucho humo y pateaban demasiado. Algunos soldados brasileños tenían que poner a la altura del abdomen un poco como para no dislocarse el hombro, dicen algunas fuentes. Ese Dreyse fue la base para que años después, sobre todo de la guerra franco-prusiana, se desarrollaran por unos hermanos de apellido Mauser este fusil tan fantástico que va a ser clave en estos conflictos, tanto en la Primera Guerra Mundial como en lo que es la Guerra del Chaco. Y te doy un dato interesantísimo, doctor. En 1908, con el presidente don Benigno Ferreira, se adquieren 8.500 fusiles Mauser.
Eso es algo espectacular que hay que decirlo para no olvidarnos un poco de la buena planificación que tenía Benigno Ferreira. Para mí uno de los mejores presidentes liberales iba a ser Benigno Ferreira, lastimosamente termina siendo derrocado por el golpe de Albino Jara. Y él adquiere ya, o sea, él ya tenía una visión un poco de lo que se venía y adquiere este importante lote de Mausers, que lastimosamente en su mayoría van a ser destruidos con lo que fue la Guerra Civil del 22 y antes con la de 1912. Antes de Benigno, el que adquiere también fusiles con mira a la Guerra del Chaco fue Urquiza. Juan B. Urquiza, que para muchos es el mejor presidente colorado. Y él no solo adquiere fusiles, sino que le manda una camada importante de oficiales a formarse en Chile. Entre ellos Manlio Sciannoni y entre ellos también Eugenio Garay. O sea, todos esos antecedentes también tienen que ser vistos en lo que es la preparación de la guerra. Albino Jara. Albino Jara mismo también, que se acuerdan de él porque se peleaba con todos los compañeros que había ahí en lo que era la Escuela de Chile, ¿verdad? Según en tu libro, se tomó a sable con un chileno por una mujer. Pero él dice que ya por 1910 o 1911 tuvo una visión en esta guerrilla. Él ya vio la proyección que José Félix tenía, eso lo dice Jaegli en su libro. Y bueno, él le envía. Le fomenta esa preparación. Le envía, él abandona la carrera de agronomía y le envía a Chile para seguir sus estudios. Pero lo que sobre todo destacaba de los Mauser, volviendo a... Pero él ya lo vio, lo identificó a Estigarribia en la revolución de 1911. Sí, el varón meteórico. Pero lo que sobre todo resaltaba a los Mauser era su cerrojo, ¿verdad? Que era bastante práctico y bueno, fácil de manejar para el infante y sobre todo en un conflicto de esta envergadura. Y podía estar acostado, sin necesidad de pararse para volver a cargar. Totalmente. Ya después en la Segunda Guerra Mundial lo que vienen con la M1 Garand, los reemplazos de los fusiles Mauser, ¿verdad? Es curioso porque justamente hoy el ingeniero Mariotti tiraba una publicación en donde se recordaba la Guerra del Chaco hace 1 o 2 años y eran soldados de la Guerra del Chaco, pero tenían fusiles de asalto. O sea, un error catastrófico que cometió creo que un consulado de Estados Unidos, queriendo recordar a la Guerra del Chaco, pero era un detalle fundamental. Primigenio, ese fusil de ¿cuánto? ¿50 años atrás? Totalmente, ¿verdad? Pero en fin, los fusiles Mauser fueron claves en la Guerra del Chaco y hasta hoy... En ese sentido los alemanes tenían mejores modelos que los fusiles americanos, ¿eh? Sí. Hay que reconocer eso. Totalmente, doctor. Pero bueno, gracias a esa visión de Manlio se adquirió ese lote importante que, bueno, ayudó en esos primeros años de guerra por sobre todo, doctor. Bueno, vamos a un pequeño corte, el último, y regresamos en esta parte final de nuestro programa del día de la fecha con Claudio Velázquez. Estamos hablando de la preparación paraguaya para la Guerra del Chaco. Bueno, parte final de nuestro programa del día de la fecha. Rápidamente, Claudio, querido, lanzallamas, morteros Garumbeí. Y Garumbeí. Bueno, en el caso de los lanzallamas, Bolivia adquiere un lote de 8 lanzallamas, un arma terrorífica, pero que afortunadamente para la suerte del Paraguay, Bolivia no la supo utilizar. Los lanzallamas eran eficientes cuando se manejaban a una distancia prudente, pero los operarios, que eran 3 de cada lanzallamas, se acercaron demasiado en esa batalla de Nanagua, cuestión que fue aprovechada por los efectivos paraguayos y en cuestión de minutos liquidaron a los operarios, ¿verdad? Era un arma, imagínate para el soldado el temor que le generaba, pero aún así estuvo a la altura de la circunstancia y bueno, repelió ese uso. Emiliano lo refleja cuando dice que quedaron todos chamuscados los cadáveres, Sí. Emiliano R. Fernández. Y en cuanto al Carumbeí, imagínate, y eso lo dice el propio Bozano, costaba más o menos 15 pesos su fabricación, 12 acá en los arsenales, mientras que Bolivia te gastaba un dineral trayéndolo de Europa, de Bélgica específicamente, llegaba incluso hasta 300 el costo de una granada. Y el efecto era la esquirla que se producía. La mayor cantidad de heridos en la Guerra del Chaco era consecuencia de estas esquirlas, de los pedazos que volaban. Mi abuelo llevó 2 heridas de esquirla justamente en la guerra producto de esas explosiones, ¿verdad? Sobre todo en el tema presupuestario fue... Era más económico y más eficiente las... Sí, totalmente. Y el mortero... Dice que se le preguntaba al soldado paraguayo si qué es lo que más útil le fue, el fusil o el machete o el Carumbeí. Ellos no podían andar sin Carumbeí. Y vos sabés que en el Chaco hasta hoy encontrás Carumbeí
dispersos en diferentes puntos, sobre todo en lo que fue la zona del Pilcomayo aproximadamente, ¿verdad? Y bueno, lo que es el mortero, como mencionamos anteriormente, un arma totalmente desconocida por los bolivianos, que para lo que fue la retoma de Pitiantuta fue fundamental, y en lo que fue el ataque de Boquerón. También ahí viene lo que uno de los operarios del mortero, que fue Alfredo Stroessner, como consecuencia de el sorpresivo ataque boliviano que tiene en su retaguardia el RI-6 Boquerón, abandona esa pieza de mortero, no sin antes desactivarla, ¿verdad? Y ahí es donde justamente los bolivianos encuentran el arma y no tenían idea de qué se trataba. Lo llevan hasta el Fortín Boquerón para analizarlo, pero tuvo que pasar varios días para que sepan cuál era su uso, y ahí empiezan a adquirir el mortero para su uso justamente, ¿verdad? Porque como no hacía ruido y no tenía la trayectoria larga que tenían los cañones. Ellos pensaban que eran artillería pesada. Exacto. Y es muy curioso porque el Paraguay solamente tuvo 3 cañones que son considerados como artillería pesada. Los cañones que tienen los buques del Paraguay, el Humaitá, y el cañón Abuelo. Y justamente para romper las trincheras de Villamontes, se intentó, pero era imposible. No, imposible, el peso es imposible. Mover esos cañones hasta allí era una locura. No, podía llevar con los buques hasta la ribera del río Paraguay, desafío, pero llevar los 200 kilómetros fue imposible. Qué gusto conversar contigo. Lastimosamente se nos fue el tiempo, así que vamos a tener que dejar acá. Sí, me dijiste en el corte que querés preparar una charla sobre Joseph Mengele. Sí, sobre su presencia en el Paraguay sería interesante, así que voy a esperar la invitación, doctor. Te vamos a avisar, posiblemente en agosto, septiembre podemos... Okay, perfecto. Agosto lo más probable, porque septiembre otra vez es Boquerón, entonces vamos a meterle el Chaco. Ok. Para mí un lujo hablar contigo y recordar a los héroes de la guerra del Chaco. 100 años se cumple ahora, y por supuesto para el gobierno pasa desapercibido, de la victoria del ejército paraguayo. 1935, 90 años, 2025. 90 años de la victoria del ejército paraguayo. Nosotros acá en Diálogo Franco, gracias a nuestro amigo el doctor, le estamos recordando a los que hicieron posible la victoria del ejército paraguayo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor, a vos y a toda tu teleaudiencia. Le mando un saludo a mi hija Constanza, que me está viendo por el Día del Padre, también me pone feliz. Yo tengo que recordar, hablando de mi hija Vanessa, cumpleaños, así que muchas felicidades para Vanessa, el 12 es su cumpleaños. Felicidades también a Constanza y a Vanessa. Nos vamos, Claudio. Muchísimas gracias, doctor. Regresamos el próximo lunes con más Diálogo Franco. Gracias a la audiencia por la preferencia.